Bienvenidos a Sapere Aude, Atrévete a Saber. Un programa de Michael Thallium para todas esas personas curiosas, con ganas de aprender cosas nuevas y quizás cosas que no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de la espada y la pluma. Y para ello contamos con la presencia de Dativo Donate. Muy buenas, Dativo. Hola, ¿qué tal, Michael? Estamos, para quien nos escuche, estamos en Belmonte, villa conocida por su castillo, en tu casa. Gracias por acogerme aquí. Y ahí va la pregunta. ¿Quién es Dativo Donate? Bueno, es una pregunta curiosa. Yo muchas veces tampoco lo sé. Alguien que hace lo que le da la gana en la medida de lo posible. Una muy buena definición. Para quienes nos estén escuchando, claro, ese nombre de Dativo Donate es un nombre singular. Yo no conozco a ningún Dativo Donate más que a ti. Y de hecho pensé que era un nombre ficticio, pero no lo es. No, me lo han preguntado muchas veces si es seudónimo. No, es que mi abuelo se llamaba Dativo, mi hijo también se llama Dativo y bueno, y Donate es el apellido, o sea que se me puede encontrar así con gran facilidad. No, por eso digo que yo al principio cuando voy a explicar cómo llegué a conocerte, que fue por pura casualidad y fue hace muy poco. Yo soy una persona como tú que hace lo que le da la gana y se mueve por impulsos. Entonces me reuní con un escritor que resulta que es amigo común, que es Emilio Gavilanes, y estábamos hablando, yo le estaba contando unas cuitas mías caligráficas de un diario que llevo, que lo escribo con pluma estilográfica y que decía que no estaba nada contento con mi tipo de letra, que es garrapatosa. Entonces me dijo, pues yo conozco a uno que hace caligrafía. Entonces en ese momento se me iluminó así la bombilla esta. Y dices, jolín, eureka. Y me dijo, y también es un muy buen escritor y tiene un libro que a mí me parece extraordinario, que es La mala zorra. Entonces me quedé con la copla de La mala zorra y de Dativo Donate, que es un nombre que me llamó muchísimo la atención. Total, que al día siguiente me compré tu libro que se titula La mala zorra, una novela que aprovecho para decir que es extraordinaria. Muchísimas gracias. Y cuando lo terminé me puse en contacto contigo y estamos aquí. Esto fue hace nada, hace 3-4 días como mucho, o sea, no hace mucho. Y bueno, esto para que quede constancia de que ese ha sido el modo en que nos hemos conocido. Y claro, a través de lo que leí en La mala zorra, pues creo que he conocido una parte ínfima, me imagino, porque además La mala zorra es un libro que escribiste ya hace mucho tiempo, estamos en 2024 sí. Y originalmente es de 2008. O sea que ya 2008 y el tiempo que llevaba escribiéndose antes. Exactamente. Entonces, pues claro, a lo mejor para ti es un libro que ya tiene muchos años y no te representa, a lo mejor incluso hasta como escritor actualmente. ¿Qué nos puedes contar? Hemos titulado este episodio La espada y la pluma. Luego diremos por qué, pero primero me gustaría que nos dijeses qué es eso de la mala zorra y por qué titulaste así esa novela. Bueno, ese título que luego ha dado problemas. En aquella época no era ningún problema titular así un libro, ¿no? Ahora sí, porque en las redes sociales enseguida te censuran ciertas expresiones porque se entiende que son machistas. Bueno, aquí no hay ni machismo ni nada. La mala zorra es un barco. Y la mala zorra, una zorra podía ser en el siglo XVI, finales del siglo XVI, que es cuando tiene lugar la acción de la mala zorra. Una zorra era una borrachera. Entonces una mala zorra podría ser una borrachera. También se podría aludir así a una prostituta.
pero también, pues, la mala suerte que va aparejada al barco también tiene que ver con ese nombre. Y llevaba ese nombre de la manera más inocente, ¿no? Se llevaba así porque era el nombre del buque y siempre quise escribir una novela de piratas, o una novela de corsarios. En este caso son más corsarios que piratas. Y como me gusta a mí hacer desde hace ya mucho tiempo, por eso suscribo todavía La mala zorra, no es un libro del que yo haya renegado, procura estar muy cerca de la verdad. Es decir, es una novela, por supuesto, con personajes novelescos, pero lo que se cuenta en esa novela es un collage de sucesos reales, no todos ocurridos en un mismo viaje, pero sí escogidos de esta relación, de esta narración que se cuenta en este otro libro y tal, y todos de la época, algunos anteriores, algunos posteriores, pero procuro que no se salga un punto de la verdad, como decía Cervantes, ¿no? en el Quijote. Bien, vamos a hablar un poco de ti. No a todo el mundo le gusta hablar de sí mismo. ¿Quién eligió lo de Donate? Eso es, no lo sé, no tengo ni idea, porque Donate es un apellido, es mi apellido, entonces yo no lo elijo, yo nací con el puesto. ¿Y lo de Dativo? Dativo era el nombre de mi abuelo y mi madre y mi padre me lo pusieron. Entonces yo me llamo Félix Dativo, me pusieron el primer nombre para que pudiera cambiar de uno más normal a otro más llamativo y aproveché la coyuntura. Así que dije, bueno, pues para distinguir un poquito al firmar libros, pues lo hago así y elijo ese nombre como nombre público, pues por eso, porque es más sonoro y significativo, ¿no? Desde luego singular y único, porque Claro. no conozco otro Dativo Donate más que tú. ¿Cuánto tienes de Donate tú? No sé, es que Donate aquí en Cuenca no es infrecuente. En Motilla del Palancar, que es de donde procede mi familia, es un apellido muy corriente y se oye con bastante frecuencia. He oído por ahí que tiene origen italiano, de unos posiblemente panaderos o pasteleros que vinieron aquí a la región hace ya muchísimo tiempo, hace siglos y tal. Pero no sé, nunca me he parado a pensar en el significado del apellido Hombre, es curioso porque luego muchas veces cuando apareces en búsquedas y tal, pues te lo asocian al donate, al verbo en inglés, y entonces pues da pie a confusiones extrañas, ¿no? Vamos a poner en contexto visual, porque la gente que nos escuche no ve dónde estamos. Estamos en una casa de pueblo, hemos dicho ya que estábamos en Belmonte, que es tu casa, que está plagada de libros, de sombreros de época, y cuando me refiero a sombreros de época no me refiero a los sombreros de época del siglo XX, sino del siglo XVI, del siglo XV, del siglo XIV, del barroco. Hay espadas, muchas espadas, bacinas, en fin. Por eso hemos titulado este episodio La espada y la pluma. Se hace lo que se puede. Bien. ¿Por qué la espada? ¿Qué es lo que te llevó al mundo de la espada? Bueno, cuando yo me vine a Belmonte tenía la intención de hacer lo más sensato que puede hacer una persona cuando va a un sitio a residir, a vivir. Y entonces es apreciar lo que te da esa tierra, ¿no? Si vas a un sitio donde hay buen vino, pues tampoco es malo el vino de aquí, ¿eh? Las cosas como son. Pero en Belmonte abunda la historia. Entonces la historia es algo que ves todos los días, que inspira, que tienes al lado y que suscita también mucha curiosidad a los alumnos. Es un gran aliado eso en el instituto, porque los chicos siempre están más abiertos a que se les hable de Fray Luis de León o de Cervantes o de, en fin, de todos los autores que han tenido alguna vinculación o han podido tenerla con Belmonte. Los molinos de viento, los castillos, Jorge Manrique. Jorge Manrique
murió a manos de Pedro de Baeza, que era lugarteniente de Juan Pacheco, el noble que levantó el castillo de Belmonte, ¿no? Y esa proximidad con la historia, pues de alguna manera también hace que uno sea más permeable a todo lo que se puede leer sobre épocas anteriores, sobre épocas pasadas. Y a mí, desde niño, desde que vi Los Tres Mosqueteros de Richard Lester en el cine en 1974, por ahí, cuando se estrenó, 74, 75, que me llevó mi padre a ver Los Tres Mosqueteros, yo creo que no he parado de interesarme por ese mundo de espadas y sombreros emplumados y de aventuras del siglo XVI, el XVII, principalmente, sin excluir otros, pero principalmente esos siglos han encendido más mi imaginación. Y he tenido la fortuna de poder haber dedicado algún tiempo de mi vida a forjar esas historias unas historias que a mí me hubiera gustado leer. Entonces, La mala zorra es una de ellas, y también La isla de Caravaggio, es otro libro más reciente al que todavía no he hincado el diente, pero que lo haré próximamente. El único libro que he leído de ti hasta la fecha es La mala zorra, pero me sorprendió tanto, me cautivó, me pareció tan extraordinario en el sentido literal de la palabra extraordinario. Muchas gracias. Que vi también que tenías el de La isla de Caravaggio, pero no me daba tiempo en 3 días a leerme dos. Caravaggio yo creo que no le va a la zaga. Me llevó bastante más tiempo que La mala zorra. La mala zorra me llevó años, bastantes, porque ya digo que procuro no dar puntadas sin hilo. Siempre intento que todo lo que digo esté justificado con la historia y esté justificado con documentación precisa y a ser posible lo pruebo también. Es decir, si yo saco ya no una treta de esgrima, las tretas de esgrima las probamos aquí en Belmonte. Que me lo has contado anteriormente. Ya podemos hablar también de eso, ¿no? Las tretas de esgrima, pues de esgrima boloñesa o de la destreza española, tal, pues las probamos primero a ver si salen. Primero tienen que estar documentadas en algún lugar, después miramos a ver cómo se hacen, y a mí me gusta que en el libro vaya algo respaldado por la experimentación y por la documentación. Procuro inventarme lo menos posible. Hay que inventarse cosas, claro, pero tienes que inventártelas pues para que se pueda narrar una historia. A veces tienes que simplificar un personaje, o tienes que fundir varios personajes en uno para que la historia fluya, o tienes que eliminar partes, que normalmente suele ser el problema, porque la historia siempre, siempre, siempre es más fascinante, más sorprendente, más increíble que la propia realidad. A mí me pasó eso con Caravaggio, por ejemplo. Caravaggio, yo me acerqué a la figura de Caravaggio, pues desde el conocimiento, digamos, normal que se puede tener, ¿no? Que todo el mundo ha oído hablar del pintor. Yo me acerqué también a la figura de Caravaggio porque mi madre era una grandísima aficionada también al arte y a Caravaggio, y le gustaba muchísimo. Se fue a Italia aposta a ver los cuadros de Caravaggio que no había visto. Y cuando pude empecé a trabajar con él. Como todo el mundo, yo pensaba que Caravaggio, pues sí que era bravucón, pendenciero, tal, que era homosexual, como aparece reconocido en muchos lugares, y luego resulta que no, que empiezas a investigar. Es más, yo partí en mi novela con la premisa de que habría que investigar sobre el mundo de la homosexualidad en el siglo XVI, XVII, y luego resulta que no, que eso es un mito, pero un mito absoluto. Caravaggio, no hay ninguna noticia de su persona contemporánea, ni ningún detalle
que permita sostener esa suposición. Sí que hay, lo único que hay en su vida es un insulto de Balione, de su enemigo, archienemigo Balione, que en un momento dado lo moteja pues con ese, en la época, infamante término, ¿no? Pero ya está, porque el otro le había llamado cornudo y este respondió. Y ya está, eso es todo. Eso, no hay nada más. Eso sí, ¿había homosexualidad en el entorno de Caravaggio? Claro, los que le encargaban los primeros cuadros, el Cardenal del Monte, o, por ejemplo, pues sí, era homosexual, le gustaban los muchachos equívocos y tal, que Caravaggio pinta porque son un encargo. En cuanto desaparece ese Patrón, mecenas, claro, sí, de su vida, pues el arte de Caravaggio cambia completamente, ya no se detiene en esos temas, ¿no? Bueno, pues estas investigaciones claro, ya dices, pues aunque no sea así, es muy importante ese entorno de la homosexualidad en la época, y así lo consideré, y hay un personaje o varios que sí que están vinculados pues por esta tendencia de sus vidas, ¿no? Porque es algo que no puedes ignorar si vas a hablar de Caravaggio. Sí. Y luego, pues el pintor bravucón, el pintor violento, el pintor fugitivo, también ese sí que está muy documentado, abunda la documentación por todas partes. El año pasado estuve en Malta y tuve el privilegio de vivir y de dormir dentro del castillo de Sant'Angelo y buscar los espacios en los que estuvo Caravaggio y por donde muy presumiblemente se fugó. Y quedé muy contento porque dije, no me he apartado un punto de la verdad. Eso es siempre lo que, aunque por supuesto te tienes que imaginar cosas, vea que la investigación que tenemos, los detalles de la fuga sí, son bueno, pues están todavía en una bruma histórica muy aprovechable para la novela. sí. Procuré que fueran lo más realista posible. Consideré las vías que había y procuré jugar con ellas para escribir la novela. Y ese diálogo entre la historia y la novela y la ficción es para mí lo que conduce a la novela. La novela tiene que ser novela, tiene que ser un motivo de gozo para el lector, que no le dé pesadumbre, que no procure tedio, que no está para el lucimiento personal del escritor, siempre tiene que estar para el disfrute de los lectores, eso es lo principal. Ahora bien, a mí me gusta observar la premisa de la realidad, que es, como he dicho muchas veces, la mejor materia de la ficción, es la realidad. Acabas de mencionar la isla de Malta, que estuviste allí, al respecto del castillo de Sant'Angelo de Caravaggio, donde estuvo Caravaggio. Y también resulta que Malta, La Valeta, es la ciudad de uno de los personajes de La Mala Zorra, que es Garceland de Cos. Claro. Que yo digo que a lo mejor, ojalá que dentro de 500 años Garceland de Cos sea como el Quijote ahora para nosotros. Bueno, a saber qué ocurre dentro de 500 años. Pero es un personaje de esa novela que merece la pena conocer y era de La Valeta. Una de las cosas que... En la isla de Caravaggio vamos a estar en la casa de Galceran de Cos, la familia de Galceran de Cos, se ve. Y por lo que me dijiste antes de que empezásemos la grabación, aparece uno de los personajes que en la Mala Zorra es un bebé. Aparecen varios. Casparico. Claro. Correcto. Voy a permitirme hacer una cosa que hago alguna vez, de vez en cuando, que es leer un fragmento, en concreto el comienzo de La Mala Zorra. ¿Por qué? Porque me suele ocurrir a veces que empiezo a leer un libro y es verdad que un libro también puede, si ahondas en él, pues puede cambiar la primera impresión que te causa. Pero suelo
llevarme una primera impresión, y esa primera impresión que me llevo de lo que leo en un libro es fiel testigo de lo que va a ocurrir después. Es decir, que en mi caso, no, a lo mejor le ocurre a más gente, puedo decir si un libro va a ser bueno o malo. Y leyendo el primer párrafo de La mala zorra, me dije, aquí hay algo, no sé qué, pero hay algo. Y como igual que existe ese famoso comienzo de En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, pues ojalá que algún día esto esté en la memoria de lectores. Voy a leer el primer párrafo del primer episodio, que se titula La Galeota. La Galeota es la nave, el barco que lleva el nombre el apodo, mejor dicho, de la mala zorra. La planicie verdiazul se dejaba cabalgar, mansa y quieta en su vaivén, como yegua inmensa y dócil. Las 3 naves patinaban en el lomo de la mar con levedad de juguetes, movidas por un robusto viento de poniente que henchía los pulmones y las velas. Ni hacía falta bogar, y la chusma descansaba sobre los remos afrenillados. Hasta el viento aborregaba las olas sin descomponerlas, como si el muy tunante pareciera no querer ningún mal a nadie. Cuando leí este párrafo, dije, es que está tan bien redactado y dice tanto con palabras elegidas, escogidas, que están ahí, y si las cambias ya no dice lo mismo. Que eso fue lo que dije. Este libro es bueno. Y cuando lo terminé, pues lo corroboré. Y además tiene, a quienes nos escuchen, tiene un final conmovedor, que no lo voy a desvelar, pero en el que se ve la nobleza de los enemigos, el respeto entre enemigos. Eso me pareció emocionante. Muy bueno. No dejan de serlo. No dejan de serlo, pero en el comienzo tiene sus trucos y tiene sus... Te voy a dar una primicia para tu programa. Si te fijas en el primer párrafo, sí, que tanto te ha gustado, las primeras oraciones son octosílabos. Están hechas con octosílabos para imitar el vaivén del mar, porque a mí me interesa transmitir la sensación junto con el significado de las palabras. Entonces, procuré que fueran octosílabos y que luego se fueran deslizando hacia una frase, hacia una oración, un periodo más largo y ya más apropiado para la prosa, pero empieza con un verso. Pues el verso es el comienzo de la literatura en el Mediterráneo, la gran literatura mediterránea, pues Ulises, no puedes. Y dije, voy a hacer esto. Y mira, veo que te gustó. Pues sí. Bien, de hecho, digo que alguien que lo lea se da cuenta de que hay algo. A lo mejor no sabe el qué, no sabe que son octosílabos. No, es la primera vez que lo digo, ¿eh? Nunca se lo he dicho. Pero llama muchísimo la atención. Y luego, que el resto del libro es muy jugoso. A lo mejor el principio de La isla de Caravaggio no te gusta tanto. A ver, lo tenemos aquí el libro delante, pero sí. Yo no lo he leído, voy a leerlo por primera vez. El gran maestre busca un pintor. Es el capítulo número 1. Y aparece justo después del título, en mayúsculas, algún momento posterior al 29 de mayo de 1606. Comienzo. ¿Cuánto dinero te queda, lombardo hijo de puta? Llegando a Nápoles, no hay cuidado. Allí las putas se venden más baratas que tu madre. Cabrón, no me hagas reír, que se me saltan los puntos. Las ruedas de la carreta chirriaban hacia Zagarolo. Bueno, según lo estoy leyendo ya estoy viendo muchas cosas aquí. O sea, mira, me gusta, para que quede testimonio del autor leyendo su obra, ¿te importaría leernos el principio? ¿Cuánto dinero te queda, lombardo hijo de puta? Llegando a Nápoles no hay cuidado. Allí las putas se venden más baratas que tu madre. Cabrón, no me hagas reír que se me saltan los puntos. Las ruedas de la carreta chirriaban hacia Zagarolo. Un poco de grasa no habría hecho el viaje más ligero, aunque sí menos exasperante. Las mulas caminaban con indiferencia, siguiendo su camino sin que nadie las apremiase desde el pescante. Tumbado en la caja del carro,
el hombre del brazo y la pierna vendados, dormitaba débil y consumido tras sobrevivir a las fiebres y a la infección. El otro, el lombardo, llevaba una venda en la cabeza y se la quitaba para tocarse la herida, tal y como el cirujano que lo curó le había dicho que no hiciese. Mantenían los heridos la espada y la daga bien a la mano y miraban una y otra vez hacia el camino que dejaban atrás. De haber enfilado la ruta más rápida, por mar, desde Palo o Civitavecchia, ya los habrían alcanzado a caballo. Se apostaban, igual que una jauría de perros a 2 ciervos heridos. Uh-huh. Bueno, ese principio promete. Ya te diré cuando me lea la novela. ¿Tiene alguna primicia también que quieras decir de ese comienzo del libro? Bueno, pues, hombre, yo me los curro, claro. ¿Qué te voy a decir? No es el primero que pensé. Uh-huh. Al principio comenzaba con otro fragmento, pero dije, no, hay que empezar con movimiento y hay que empezar con este momento en el que Caravaggio y su amigo Petronio Topa, que es un personaje que para mí fue un hallazgo inmenso en la biografía de Caravaggio, pues cuando están ambos, uh-huh, Michelangelo Merisi y Petronio Topa, escapando de Roma justo después de haber matado a Ranuccio Tomasoni en duelo. En duelo en una reyerta, no lo sabemos muy claro. Yo procuro que las cosas que no están claras, procuro no dar yo una versión definitiva. Procuro que contar, uh-huh, con una versión y con la otra, con la que se sabe y con lo que no. Y en esa fuga de Caravaggio, tiene que empezar con un personaje en fuga, con la espada en la mano y mirando hacia atrás porque lo persiguen. Creía yo que estaba el principio más gráfico, más intenso de la obra. Luego ya se tiene que reposar, tiene que venir otros momentos, por supuesto, y la historia tiene que avanzar. Pero aquí quise salir, digamos, a porta gallola, como se dice en el toreo, ¿no? De decir, no voy a empezar con una descripción, voy a empezar con una línea de diálogo, a ver qué pasa. Y gustó bastante. Lo has mencionado antes de pasada, cuando te has referido a tus alumnos y que viniste a Belmonte. Esto no se lo leo, ¿eh? Porque, no, pero me refiero a que porque eres profesor de literatura. Sí. Y tengo una curiosidad, tú que llevas ya tantos años dedicándote a la enseñanza de ese noble arte de quienes cultivan las letras. ¿Has notado un crecimiento del déficit literario entre tus alumnos? Pues he notado una evolución. He notado, el tiempo cambia, ¿no? Los mundos suyos y los nuestros son muy diferentes. Entonces, hay alumnos que son menos lectores, por supuesto. Yo procuro que lean muchísimo. Es mi preocupación principal es que no paren de leer, que lean mucho, que lean lo que quieran, pero que lean mucho y que estar encima y orientando las lecturas, pero vamos a la biblioteca, yo quiero yo quiero el otro, yo quiero uno de aventuras, pues yo quiero una historia de amor, pues eso me gusta que lo puedan encontrar en la biblioteca y además sí que se engancha, sí que lees, sí, de vez en cuando un cómic también. Hay muchos que no han leído en su vida un cómic, hay muchos que no han leído nunca porque no han tenido nada para leer. Entonces, misión fundamental, creo, del docente es acercarlos a ellos a ese mundo y acercar ese mundo a ellos también, porque si no estamos haciendo gran cosa. Y sí que he visto, por ejemplo, en los últimos años, un despertar del interés lector de muchos alumnos, sobre todo muchas alumnas, en la fantasía, en la literatura de género, en la fantasía, algo en la novela negra, en la novela de misterio y muchísimo en lo que ahora llaman literatura romántica, que para mí siempre había sido la literatura romántica, pues yo que sé, Becker o Mary Shelley, ¿no? Para mí eso era la literatura romántica. No, pues ahora
Ahora no, tiene que ser un enemies to lovers, ahora tiene que ser el young adult, ¿no? Y cosas así que van leyendo. Y que yo no demonizo en absoluto, no me echo las manos a la cabeza. Ay, es que antes sí que se leía y ahora que... No, los tiempos tienen que cambiar porque esa es su esencia. Y los que leen mucho, leerán mucho y leerán de todo. Y nuestra misión muchas veces es acercarlos, darles de todo, pero no podemos tampoco despreciar que les gusten pues ciertas lecturas o ciertas, porque nosotros tenemos un gusto ya muy exquisito y no y queremos que ellos empiecen desde ahí. Eso no puede ser. Yo en mi juventud leía todo lo que caía en mis manos y de todo eso que caía en mis manos había cosas muy buenas, cosas muy malas, cosas infumables hoy y cosas... pero alimentaban el fuego que iba creciendo o el hambre que yo sentía, porque siempre lees para saciar el hambre, ¿no? de lectura y felizmente ese apetito por devorar más lecturas no hace sino crecer con el tiempo. Y eso está muy bien. Hemos hablado de las espadas, hemos hablado ahora mismo de la enseñanza de literatura. Y no hemos hablado de algo que mencioné al comienzo, que es tu afición o vocación o incluso profesión, porque yo creo que es más una profesión que otra cosa, por las plumas. Escribes, eres una de las pocas personas que yo conozco que escribe a pluma. Sí, pero con pluma de ave. Sí, con pluma de ave. Bueno, con plumas, la pluma estilográfica, pues la utilizo con gran abundancia, tengo un montón y procuro tenerlas todas en danza para que no se me estropeen. Pero aparte de eso, soy recreador histórico y muchas veces pues salgo en recreaciones medievales o en recreaciones del siglo XVI, XVII, y me gusta siempre representar el papel de un escribano. Para eso me he documentado con fanatismo, ¿no? Y me he puesto... me he buscado libros de la época, me he buscado artes de escribir, he buscado cómo se escribía, cómo se preparaba una pluma, cómo se preparaba un cálamo, cuál era la manera más sensata de escribir, porque no se escribe igual con un bolígrafo. Puedes apretar el bolígrafo todo lo que quieras que con una pluma, que como la aprietes contra el papel te la vas a cargar. Y así... con paciencia, pues leyendo muchas cosas, no solamente artes de escribir, sino, por ejemplo, a Juan Luis Vives. Juan Luis Vives tiene un montón de consejos sobre la pluma, el papel, cómo se tiene que escribir, cómo se tiene que cortar la pluma. Ese tipo de detalles impagables es para mí un vicio. Entonces, muchísimas veces me he puesto a cortar plumas, a ver cómo se cortan de esta manera, de esta otra, y ya cuando llevas 500 o 600, pues ya le vas cogiendo el truquillo, sí. ¿Qué nos puedes contar para aquellas personas que no estén familiarizadas? Porque, seamos claros, hoy en día la mayoría escribimos con el móvil o con el ordenador. Ya se escribe poco, ya se escribe poco a mano. Y esto lo comentábamos, creo, antes de empezar a grabar el programa, que antiguamente la letra de uno era algo que te identificaba, era algo que estaba unido a tu persona. Y eso hoy ha desaparecido. Todos escribimos o con Arial o con Times Roman, Garamond. Claro. Bueno, pues es eso, es el signo de los tiempos, es lo que hay. Pero es verdad que, igual que yo echo de menos la esgrima, pero no me gustaría que todo el mundo llevase una espada por la calle. Sí. Bueno, a veces sí, ¿eh? A veces sí que te dan ganas de decir, mira, ahora mismo sacaba yo aquí la espada. Tampoco puedes desear que todo el mundo vuelva a escribir con pluma de ave o con... Bueno, los tiempos cambian y ya está. Pero en ese detenimiento manual, en ese amor por una técnica
extinta. Existe también la reflexión, la búsqueda. Yo cuando me voy, por ejemplo, al museo del Prado, al Museo del Prado estoy al 3x2 allí, ¿no? O a cualquier otro museo, en una pinacoteca, en cualquier sitio, me voy fijando siempre, además de las obras que me interesen y tal, pues me voy fijando siempre, por ejemplo, en los cuadros de evangelistas, ¿no? Ajá. Los cuadros de los evangelistas siempre están llenos de detalles magníficos sobre la escribanía del evangelista, el tintero, la salvadera que tiene para verter la arena en el papel y secarlo, ¿no? El atril, las plumas, el cortaplumas y la forma que tiene el cortaplumas, cómo se disponen las cosas en su espacio de trabajo. A mí eso me encanta y siempre voy buscando información de ese tipo. Por si se me olvida, para quienes nos escuchen también, que lo he descubierto hoy, hace un ratillo, que yo no lo sabía, tú escribes de pie. Ah, sí, cierto. ¿La razón cuál es? A ver, yo escribo mucho cuando estoy con el ordenador, no. Cuando estoy con el ordenador me siento, pues supongo que como toda persona sensata. Pero cuando me acerco a mis papeles o a mis notas, a mis cuadernos y escribo a mano, o saco notas sobre alguna documentación, o le saco apuntes a algo que me esté rondando la cabeza, entonces me gusta ponerme de pie, me gusta escribir de pie. ¿Por qué? Porque cuando estás de pie no te arrellanas en una silla, estás de pie y esa posición te urge a no perder el tiempo, a concentrarte en lo que estás haciendo y no dilatarte en florituras, ¿vale? Eso leí que lo hacía Hemingway, lo leí que cuando yo, después de hacerlo yo, digo, mira, Hemingway también escribía de pie. Y digo, pues mira, algo no vamos mal, ¿no? No es un hábito muy malo este. O sea, es por una cuestión de concentración y de eficacia. Sí, porque tengo una tabernita en mi casa en la que me gusta estar. Sí, que yo he visto exactamente. Escribes en la barra. Escribo en la barra de mi taberna. Que alguien que no lo pueda ver pensará que está lleno de vasos. No, está lleno de cosas para escribir. Sí. Que ya vi que tienes ahí lo que dices tú, la escribanía, el escritorio. Tengo varias, tengo unas cuantas. Voy al rastro y me pierden las escribanías. Voy buscando siempre escribanías y voy buscando escritorios y todo lo que esté relacionado con la escritura y que más o menos también tenga que ver con el siglos XIX. Luego, siglo XVIII no me interesa tanto, en principio. Tengo alguna cosa también, pero tengo por ahí algunos objetos de originales del siglo XVII y de estos que te los has encontrado alguna vez por ahí tirados en algún sitio y dices, oye, esto es bueno. Uh-huh. Esto es de los buenos. Entonces lo compras y a lo mejor te lo venden casi al peso, ¿no? Porque, bueno, por ahí tengo alguna salvadera, alguna cosa muy buena. Y ese vicio que tengo de escribir... has utilizado ya, por ejemplo, ahora mismo la palabra salvadera, que son palabras que completamente olvidadas para la mayoría de personas. Bueno, pues no tanto, porque cuando decimos voy a salvar el documento, cuando decimos salva eso que no se pierda, que uno está utilizando el ordenador, pues es salvar, antiguamente era secar el documento para archivarlo, para guardarlo. Uh-huh. Entonces, eso era, la salvadera sirve para salvar el documento. Es decir, es una palabra de ida y vuelta, es una palabra que cayó en desuso cuando ya no dejó de utilizarse la arena Vives habla de raspar una pared, por ejemplo, para coger arena finita para la salvadera. Tampoco hace falta. Si tú escribes con pluma y dejas que la tinta se seque, no hace falta salvadera ninguna. Pues si hay mucha prisa, pues la tienes que dar a un mensajero para que salga
con el caballo a llevárselo a quien se lo tenga que llevar, pues entonces sí, le echas arena. Y además la salvadera normalmente está sensatamente diseñada de tal forma que no haga falta soplar, como hacen en las películas, y esparcir toda la arenilla por el palacio, ¿no? Dejándolos hechos un asco. Ya dije al comienzo de este episodio que la persona por quien te conocí es Emilio Gavilanes, y él me hizo un comentario que ahora que te tengo aquí delante, puedo corroborarlo contigo o no. Me comentó que tú tenías una teoría al respecto del párrafo o la oración barroca. Ajá. Que tiene que ver con el uso de la tinta en la pluma de ave, es decir. Sí. ¿En qué consiste esa teoría? Esa teoría es fruto de la experiencia. Ya la he expuesto alguna vez, ya he hablado de ello en alguna ocasión. Y tiene que ver con que, esto es una observación mía, más que una corroboración experimentalmente, es que es lo que he advertido. Si la pluma está bien cortada, el papel es de una calidad similar a la de la época, pues papel verjurado, por ejemplo, es perfectamente válido para aproximarse a la calidad que se empleaba en el siglo XVI-XVII. Si la pluma está bien cortada y tiene punta española, no francesa, sino española, es decir, la punta finita. Y haz una pequeña aclaración para quienes no entienden. La punta francesa acaba en bisel, acaba cortada en plano para hacer letras bonitas, por ejemplo, para rotular, ¿vale? Para rotular el título, para rotular en el lomo del libro, pues el título del libro. Esa gasta mucha tinta, ¿no? Pero la pluma, la punta española acaba en una puntita muy fina, ¿no? Si tú la tienes bien cortada la pluma, mojas una tinta de calidad similar a la de la época, no tinta china. Por ejemplo, aquí puedes probar con tinta, pues tinta industrial de estilográfica te puede valer, pero aquí hemos hecho tinta tal y como se hacía en la época también, con agallas de roble, con goma arábiga y tal, ¿no? Luego verás una poquita que tengo por ahí. Y con esa tinta, si escribes en un papel adecuado, te vas a dar cuenta de que el párrafo, vamos a ver, te da pie a escribir en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no mucho tiempo que vivió un hidalgo de los del Lanzanastillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Y sigues escribiendo y te das cuenta de que se ajusta la carga de tinta al periodo barroco, o al periodo del barroco o del siglo XVI también, ¿no? Lo he probado con el Lazarillo, lo he probado con Quevedo, lo he probado con el Quijote, y más o menos pues te salen las 30, 34, 29 palabras que utiliza ese periodo largo típico del estilo de la época. ¿Por qué? Pues a mi juicio es porque la persona que está escribiendo, por la perecita que te da mojar otra vez la pluma en el tintero, pues tratas de matarla alargando un poquito la oración antes de ir a mojar otra vez, ¿no? E inconscientemente se forja así el estilo. Y creo que tiene sentido que el medio influya en el estilo, porque cuando cambia la manera de escribir, cuando aparecen las primeras plumas estilográficas en el siglo XIX, al principio cuando aparece la pluma el plumín de acero, que te cunde bastante más la tinta, y después cuando aparece la pluma estilográfica, el estilo cambia muchísimo. El estilo al escribir cambia muchísimo. Y por ejemplo, Galdós no cuenta. ¿Por qué? Porque Galdós escribía con lápiz. Galdós iba siempre con un lápiz e iba escribiendo los originales en un lápiz, con un lápiz. Entonces dices, caramba, sí, claro, esto tiene todo sentido, que
influya ese estilo. Decía Umbral que modernamente las novelas salían muy gordas con los ordenadores, porque la gente escribía muchísimo con el ordenador. Claro, porque no te cuesta trabajo, tú vas tecleando y tecleando y tecleando, y como no te cortes un pelo, pues eso se puede alargar muchísimo, ¿no? Y en cierto modo es verdad. Tú que has hecho pruebas con pluma de ave y tinta, ¿cuánto se podría tardar en la época en escribir un libro? No tengo ni idea. No tengo ni idea, porque escribir un libro entonces y ahora no se aviene con el tiempo físico de redactar el libro o de pasarlo a limpio. O sea, no tiene nada que ver. Por ejemplo, Lope de Vega tardaba lo mismo en escribir una comedia que en idearla, porque era un monstruo de la naturaleza y todos lo refieren así, ¿no? Él no pasaba una comedia a limpio para guardar una copia, porque en ese tiempo lo podía invertir en escribir otra comedia y venderla. Y luego eso le dio problemas. Pero a ver, se tomaban notas. Ellos también tomaban notas. Y ellos tenían cuadernos y utilizaban cuadernos de memoria que salen en el Quijote, por ejemplo. Don Quijote lleva un cuaderno de memorias. Y el cuaderno de memorias es pues como los cuadernitos que utilizamos ahora, muy parecidos. Por ahí tengo alguna réplica de cuadernos de memorias de entonces. Es que se hacía cuaderno, es el folio doblado y vuelto a doblar, es decir, en 4 partes, ¿no? Entonces, de ahí viene, de quatuor, viene cuaderno. El cuaderno, ¿no? Haces un cuadernillo y con 4 cuadernillos ya tienes un cuaderno, ¿vale? Pues eso era el cuaderno de memoria que se utilizaba entonces. Y también tomaban notas, y también tomaban sus ideas. Luego, ¿cuánto se tardaba en redactarlo? Pues no tengo ni la menor idea, claro. Otra de las cosas que me ha sorprendido fue cuando me dijiste, esto fue ayer por teléfono y hoy también me lo has vuelto a decir, que antiguamente los escribanos, según a qué profesión se dedicasen, en este caso concreto los que se dedicaban a las leyes, escribían de una forma muy oscura adrede. Sí, explícanos sí. ¿Por qué ocurría eso? Sí, eso es muy conocido. Además también lo dice el Quijote, también lo dice Don Quijote, le dice a Sancho Panza, le dice que te escriba la respuesta, que te escriba la carta, un cura o un maestro, que si se lo pides a un escribano, la va a escribir de manera que no la entienda el diablo. ¿Por qué? Porque el escribano vivía de escribir y escribía muchas cartas. Y no solamente vivía de escribir, sino de leerlas. Entonces procuraba que las cartas que él escribía requirieran de su presencia también para ser leídas. Y de esa manera cobraba 2 veces. Es la misma razón también por la que cuando vamos a un notario, por ejemplo, si alguien ha ido alguna vez a una notaría, verá que los preámbulos son verdaderamente enojosos. Todo lo que escribe el notario o hace escribir en el libro, en el cuaderno o en el escrito de la notaría, fulanito, tal y tal y tal, natural de no sé dónde, mayor de edad, tal. Todas esas informaciones van encaminadas fundamentalmente a alargar el documento para cobrar más folios, porque pagaban por folios. Y se sigue haciendo. ¿Eh? Me hablaste de que hay un tipo de letra que es endiablada, que es la cancillería. No, la cancilleresca no es muy mala. La procesal. La procesal es como la firma de muelle de las pintadas antiguas de los años 80 de muelle, ¿verdad? Pues tú para leer eso necesitas muchísima práctica. Necesitas estar muy avezado en el arte de la
de la escritura o hoy de la paleografía, ¿no? Y son letras verdaderamente infernales. En cambio, la letra cancilleresca o la cancilleresca bastardilla también, pues era una letra muy clara, que era la que propugnaba la Iglesia. La Iglesia Ajá. quería tener documentos accesibles y claritos porque buscaban la información. No vivían de escribir para los demás. Entonces, el cancilleresca, pues porque se propagó entre las cortes europeas utilizar una letra clara, sencilla y elegante también. Entonces aquí Juan de Icíar, por ejemplo, o Francisco Lucas, que son grandes calígrafos, escribieron sus artes de escribir, que son una maravilla, y que fueron también punteros y fueron ejemplares también en la época, para otros países. El tener calígrafos, el tener personas dedicadas al arte de escribir, ¿no? y a depurar la expresión, y a depurar ya no solamente la expresión, sino la letra con la que se escribía, asemejarla un poco a la letra de imprenta, que eso también se procuraba hacer, y conferirle una elegancia que nos representara, que representara a quien escribía esa carta, pues era por supuesto de gran importancia. Por eso hay muchos escritores que también eran grandes pendolistas, o sea, que eran calígrafos, porque se ganaban la vida escribiendo para grandes señores. Entonces necesitaban tener una buena letra. Es fama también, por ejemplo, que el primer trabajo que tuvo Alejandro Dumas fue precisamente ese, como secretario, porque la carta con la que había pedido un oficio a uno de los nobles que había sido amigo de su padre, el famoso general de Napoleón, una de esas cartas tenía muy buena letra. Entonces me dijo, mira, no me hace falta nada de lo que las virtudes que ofreces, no me hace falta nadie que las desempeñe, pero me gusta tu letra. Entonces vas a trabajar para mí con esto, ¿no? Y así lo hizo. Es que esto de la letra a mí, que es un tema que me ha obsesionado desde que tengo uso de conciencia. De hecho, que te lo comenté también por teléfono ayer, mi abuelo materno tenía una letra impecable que parece que es impresa. O sea, es imposible porque en aquella época no existían las impresoras. Y claro, y uno lo ve y dice, ¿cómo es posible que hayamos perdido esa habilidad para mostrarnos a través de la letra? Nos hemos despersonalizado completamente, creo. Es cierto. Bueno, hemos evolucionado. Es que ahora escribimos de otras maneras y con otros instrumentos. La escritura a mano también ha evolucionado muchísimo y ahora mismo se encuentra pues en una gran indefinición, y sin embargo se está reclamando su vuelta. También está muy de moda el lettering, ¿no? Sí, correcto. El dibujo de letras. De letras, dibujar letras, escribir letras. Hay mucha gente que se tatúa letras que les gustan especialmente, porque siempre hay una fascinación por la palabra escrita, que ya va más allá de la literatura, que va más allá de... La palabra escrita es religión, ¿no? La palabra escrita se asocia con la verdad, con todo esto. Entonces es natural que la letra siempre resplandezca, ¿no? Que siempre brille. Tenemos que ir terminando y voy a hacerte la pregunta que... No hemos hablado de espadas, ¿eh? No hemos hablado de espadas. Es verdad, hablamos un poquito, pero no hemos hablado casi nada. Sí, nada. No hemos hablado casi nada, cierto. ¿Qué te parece si más adelante hacemos un episodio exclusivamente basado en las espadas? Porque es verdad que hemos titulado Las espadas. Estupendo. O la espada y la pluma. Sí, perfecto. Lo digo porque da para muchísimo. Bueno, y con el poco tiempo que tenemos ahora, pues sería abrir un melón que se quedaría a medias. Pero bueno, sí que tengo una pregunta al respecto de esto. ¿Qué tiene que ver la espada con la pluma?
Pues la espada y la pluma se asocian muchísimas veces en la cultura más exigente, pero también en la cultura popular, ¿verdad? Pues en el Quijote, volvemos otra vez al Quijote. En el Quijote la espada y la pluma aparecen unidas íntimamente. Y, las armas y las letras. Claro, son las armas y las letras. Y es el instrumento de una y otra dedicación, pues es lo que la representa, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de espada y pluma, también es una metonimia evocadora de una época perdida en la que había plumas y había espadas, ¿no? Y eso nos sigue fascinando siempre. Preguntarle a una persona que se lleva toda la vida dedicada a la literatura qué libro recomendaría que hay que leer sí o sí antes de morir, ¿cuál dirías? Pues no sé, yo no tengo ni idea. Antes de morir, yo si me dicen que me voy a morir, no me pongo a leer un libro, posiblemente. Pero hay libros que se tienen que rescatar. Hay libros que reposan ahí en los anaqueles perdidos. Yo siempre recomendaré cualquier libro de la picaresca española. Ajá. Guzmán de Alfarache. Sí, y algunos menos conocidos. A mí un libro que me encanta, que me lo empiezo muchas veces, me lo leo a mitad, el de fíjate lo que es te has quedado en blanco. Me quedo en blanco, no. El de Duque de Estrada. Es siempre el libro los comentarios del desengañado de sí mismo. Uh-huh. Prueba de todos estados y elección del mejor de todos. Ese es el título. Sí. Ya lo dice todo. De Diego Duque de Estrada, que es un gran mentiroso, o posiblemente, si no es un mentiroso, es un gran fabulador de su vida, y nos refiere una vida que está tan imbricada en la literatura que no sabes qué puede ser más sorprendente o más maravilloso. A mí siempre los libros que me transmiten el gusto por la maravilla, ¿no? Uh-huh. Lo impensado, lo fabuloso, esos me arrastran. Y lo mismo aplicado a la música, porque sé también que eres melómano por la conversación que hemos tenido previa a este episodio. Si tuvieses que recomendar una música que alguien tiene que escuchar sí o sí antes de fallecer, ¿qué dirías? 74. Cuenta que es 74. Hombre, 74 es un grupo extraordinario también de la zona, porque uno de los el cantante Albert Lee es gran amigo mío además, y vive en Madrid, pero sé que él aquí tiene su casa familiar en la misma casa donde vivió Astrana Marín, uh-huh. Donde nació Astrana Marín. Bueno, pues ahí está. Y claro, de ahí no podía salir nada malo. Y tienen un grupo, a mí me gusta muchísimo dos cosas en la música. Me gustan mucho dos polos, no sé si opuestos, porque no los veo tan opuestos. Los veo bastante concomitantes. Uno de ellos es la música renacentista, la música medieval y renacentista, lo que se suele denominar música antigua, uh-huh. Anterior al barroco. Y otra es el rock and roll. Y a mí el rock and roll me encanta. Y dentro del rock and roll, que es una música muy compleja, muy rica y muy llena de elaboraciones y de caminos, pues el conocimiento de 74 a mí me ha gustado siempre un montón. Que se escribe en número, 74. Sí, 74. Y ahora a la petición. Imagínate que dentro de 500 años alguien nos escucha, ahora, en este caso a ti, alguien que vive en 2024, estamos en septiembre de 2024, y tiene la oportunidad de escuchar tu voz. ¿Querrías dejar algún mensaje? Vivid, disfrutad. No paráis un momento
acercaos a la literatura de Emilio Gavilanes, por ejemplo, o de Héctor Castro, de Héctor que te escribió el prólogo de La Mala Zorra. El prólogo de La Mala Zorra porque insistió en que se publicase ese libro, ¿no? Y él también tiene unos libros maravillosos. Me gusta mucho los artistas que recuperan artes perdidas, que recuperan no solamente una temática, sino también el arte de hacer las cosas así. Y Héctor Castro, pues tiene en gran medida esa facilidad para acercarse al arte de los principios del siglo XX, por ejemplo, de Valle Inclán. Y por supuesto Emilio Gavilanes. Si estáis dentro de 500 años escuchando esto, leeros algo de Emilio Gavilanes, porque Emilio Gavilanes, que parece tan buena persona, es un gran malvado. Es un malvado admirable. Es un escritor que es un francotirador. Ajá. Que cuando tú empiezas a leer, esto lo he escrito yo por ahí en alguna parte, pero es que es la verdad. Cuando tú empiezas a leerte algo de Emilio, empiezas a leer sobre generalmente algún entorno muy plácido o muy tranquilo. Empieza hablando de pajaritos y luego, cuanto menos te lo esperas, se desata el horror o la reflexión sobre el tiempo o sobre una muerte espantosa o algo así, que te pilla completamente a trasmano y ya es demasiado tarde porque ya te lo has leído, ¿no? Y la conmoción ya te la llevas, ¿no? Entonces, Emilio Gavilanes, que es un grandísimo maestro de la palabra y un grandísimo amigo, pues también sería una recomendación fundamental. Me gustaría que este episodio lo concluyésemos de una forma que no es habitual. Y tienes ahí a tu lado el libro La isla de Caravaggio. Me gustaría concluirlo con una lectura tuya de algún fragmento que tú quieras, con el que quieras concluir este episodio que hemos titulado La espada y la pluma. Bueno, pues voy a leer algún episodio en que no sé si hay espadas y plumas, ¿vale? Vamos a ver. Pero tiene malignidad, que es lo que cuenta. Dentro de la literatura, un ingrediente indispensable es la malignidad. Los escritores debemos ser malas personas. Como personas, todos tenemos que procurar ser afables y amables con los que nos rodean, etcétera. Pero el escritor muchas veces tiene que ser maligno, creo. Porque si no le vamos a dar a nuestros lectores lo que buscan. Entonces, por ejemplo, una reflexión sobre la obscenidad y el arte. Por obscenidad no me refiero a que el retrato del dios del vino se convierta en una incitación a otros placeres distintos de la libación, que lo hace. Me refiero a la pintura misma. Ese Baco se sale del cuadro, ¿lo veis? Me alarga la copa que no puedo rechazar. El vino se mueve aún en ella, como en la botella de la que se ha servido, y en esa botella o escanciador de abajo hasta me acierto a ver difusamente reflejado en el cristal. Eso es lo obsceno. La pintura que se olvida de sí misma y que se desliza a hurtadillas hacia la ostentación. Ese pintor es un bravucón que me dice, mira lo que hago, mientras parece que hago otra cosa. Me representa una mitología, pero no lo hace, sino como excusa para exhibir su maestría con el pincel. Aturdido aún por el brevísimo momento que ha captado y admirado la mano indudablemente experta de ese pintor, incluso cuando prescinde del diseño y se apoya odiosamente en el colore, caigo en la cuenta de que ya he aprobado el conjunto y sí, confieso, lo he admirado, aceptando en consecuencia la copa y la invitación lujuriosa del mofletudo. De mirar el cuadro un minuto más, me veré bebiendo su vino y posiblemente compartiendo su triclinio en alguna posición poco decente. Pues, Dativo, ha sido un verdadero placer poder conversar contigo, haber podido ver tus espadas que no coleccionas, sino que las utilizas verdaderamente. No, hay que tener muchas. Igual que las plumas. Se tienen bastante. Y ahora
nos iremos a comer, que eso la gente no lo verá, pero en Belmonte se come. Sí. Se Tenemos come mesa bastante reservada hoy, es verdad. Muchas gracias.